Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Marilyn Monsalve y soy una de las integrantes de Sanando con Amor Centro Holístico. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Medellín. Pertenezco al grupo de los terapeutas y profesionales que trabajamos en este hermoso lugar y pues hoy tengo a cargo enseñarles o transmitirles un conocimiento y vamos a hablar de la importancia de la microbiota intestinal. Antes de comenzar, quiero agradecerle a las personas que acogieron al llamado, a las personas interesadas, a las personas asistentes, a las personas que compartieron este link para que de verdad podamos llegar a muchas personas y este año podamos transformar a través de esta información que vamos a brindar muchas vidas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temas de interés público, no tienen que ser profesionales para estar dentro de este grupo de estudio. Nos vamos a encontrar cada miércoles para las personas que lo deseen de todo este 2023 hasta que Dios nos regale vida, los voy a estar acompañando, no solamente voy a estar yo, también van a estar acompañándonos los diferentes profesionales que hacemos parte de este equipo de Sanando con Amor. Para este mes tenemos propuestos unos temas. ¿Cuáles son los temas? Hoy pues vamos a ver la importancia de la microbiota intestinal. La próxima semana, el próximo miércoles 18, vamos a ver la importancia de la desintoxicación visceral y sistémica. Y la siguiente semana, que es el miércoles 25, que es el último miércoles del presente mes, vamos a ver lo que es la alimentación saludable. Todos los temas son independientes, pero si ustedes se animan a ver cada uno de los temas, van a ver que el uno va a retroalimentar el tema anterior. Entonces, para que se animen y lo vean, vamos a grabar cada uno de estos temas, unos sí, otros no, porque unos van a estar por medio de Zoom, otros vamos a dictar por el live de nuestras redes sociales y se los vamos a compartir al grupo de Sanando con Amor Aprendizaje. Las personas que nos estén viendo y deseen pertenecer a este grupo que no tiene costo y no es para mandar publicidad de absolutamente nada, lo único que hacemos ahí es compartir información de bienestar. Todos los días estamos compartiendo un tip y ahí se les envía toda la información correspondiente a estas charlas. Me pueden escribir al número que les voy a enviar por el chat, es 318-341-7245 y con todo gusto yo les incluyo en este grupo, pero deben de tener muy presente que no es un grupo ni de política, ni de chistes, nada, solamente se comparte información relacionada con temas de salud. Es un grupo abierto a todos, no tiene pues como restricciones porque todos entendemos que ya somos adultos, entendemos cómo se manejan los grupos de forma responsable y ahí ustedes pueden hacer sus preguntas o inquietudes y van a tener acceso a las grabaciones de cada uno de los temas que vamos a tratar. Sin más preámbulos, entonces, bueno, la información de estas charlas y los links los compartimos en esos grupos, también los compartimos por nuestras redes sociales y estados de WhatsApp para que lo tengan presente y las personas que aún no nos siguen en las redes sociales pues lo hacen porque por ahí estamos publicando todo el tiempo la información correspondiente a estas charlas y a eventos que vamos a tener en este 2023. Ahí les vamos a ir pasando el cronograma mensual para que ustedes se programen y la hora siempre va a ser a las 7:30 p.m. y se les irá informando si es por Zoom o es vía Instagram. Ahí en los flyers tienen la información de nuestras redes sociales. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema del día de hoy. Para comenzar con el tema del día de hoy, primero quiero decirles que voy a dictar el tema y voy a abrir un espacio para preguntas. Mientras esté dictando el tema, les recomiendo que tomen nota, que si quieren le tomen screenshot a la pantalla o le tomen foticos porque esta información no se las voy a compartir en los grupos, o sea, la que les voy a pasar no se las voy a compartir en los grupos. Esta información es más de imágenes que de textos, pero ustedes sí le pueden tomar sus fotos y para que fluya y no nos enredemos, entonces al final o en algunos momentos voy a abrir el espacio para que me hagan las preguntas que ustedes tengan, entonces van tomando nota de ellas y de forma organizada lo vamos a hacer en el momento que es.
Entonces, mientras tanto, voy a tener todo el tiempo silenciados los micrófonos para que no hayan interrupciones. Si hay personas que ustedes crean que estén interesadas en este tema, todavía están a tiempo de compartirles el link. Recuerden que eso no tiene ningún costo y es de interés público. Entonces, vamos a ver qué es la microbiota. La microbiota, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el conjunto de billones de microorganismos que colonizan las distintas áreas de nuestro cuerpo, como lo son la piel, las uñas, la nariz, los ojos, los genitales, el cabello, la boca y el tubo digestivo. Este último es donde se encuentran la mayor cantidad de microorganismos, igual que en nuestros genitales. Su composición varía de acuerdo al área en la que se encuentra. Entonces, si vemos que estas bacterias o estos microorganismos colonizan todas estas partes de nuestro cuerpo, tenemos que tener presente que en otras partes donde no nos imaginábamos también están ahí, que son la piel, las uñas y la nariz. Y los ojos, porque siempre habíamos pensado que la microbiota solamente se encontraba en nuestro tracto digestivo y más en el intestino. Ya sabemos entonces que ella está en muchas partes de nuestro cuerpo y que hay diferentes bacterias y cada una de ellas recibe un nombre y de acuerdo a ese nombre pues se van proliferando en ciertas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué es la microbiota? La microbiota intestinal humana se encuentra en el intestino. Espérenme que por aquí hay un micrófono abierto ya. Se encuentra en el intestino y constituye del 70 al 80% de toda la microbiota de nuestro cuerpo. Entonces, lo que les acabo de decir, la mayor concentración de esa microbiota se encuentra en nuestro tracto digestivo y más en el intestino. La microbiota intestinal humana es como una huella digital. Una microbiota no es igual a otra microbiota. Todos, absolutamente todos, tenemos una microbiota diferente. ¿Y de qué depende? Vamos a ver de qué depende. Es un órgano conformado por un ecosistema diverso de microorganismos. Está denominado por 5 familias de microorganismos que ahí tienen los nombres de esas 5 familias. El 90% de la microbiota intestinal se concentra en la mayoría de lactobacilos, bacteroides, Clostridium y los otros nombrecitos para no irnos a enredar aquí diciéndolos. La dieta, el ejercicio, los medicamentos y la terapia con antibióticos son factores medioambientales que modifican la microbiota intestinal. He ahí la importancia de nuestros hábitos, no solamente alimenticios, sino nuestros hábitos de vida y vamos a ir viendo apenas adelantemos la importancia de cada uno de ellos para que la microbiota se encuentre equilibrada. La disbiosis, que la disbiosis es la enfermedad, entre comillas, o el desequilibrio de la microbiota intestinal, se asocia con diferentes enfermedades entre las que se encuentran la obesidad, el síndrome metabólico, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad celíaca y las enfermedades alérgicas. Una microbiota saludable tiene la capacidad de resistir cambios ante el estrés y la habilidad para regresar a su estado original. Entonces, lo que impacta directamente la salud de la microbiota, entonces es que los hábitos de alimentación y nuestros hábitos de sueño, nuestros hábitos comportamentales, el ejercicio y la ingesta de agua, que la vamos a ver más adelante, pero cuando está en desequilibrio, entonces vamos a tener y resaltar la frase, el desequilibrio de la microbiota, o sea, cuando estamos enfermos de este gran órgano, este gran sistema, entonces a eso le llamamos disbiosis, es el desequilibrio de la microbiota intestinal, o como bien la conocemos, o mal la conocemos, la flora intestinal. ¿Cuál es la importancia de la flora o la microbiota intestinal? La microbiota es el conjunto entonces de esos microorganismos pueden ser bacterias, hongos, virus y parásitos que residen en nuestro cuerpo y ya vimos en qué partes de nuestro cuerpo. El término microbioma hace referencia a todo el hábitat, incluidos los microorganismos, sus genes y las condiciones ambientales. En cada una de las diferentes localizaciones de nuestro organismo podemos encontrar ecosistemas microbianos complejos.
El más complejo, diverso y numeroso de todo ese sistema es el asociado al aparato digestivo, particularmente en el ciego, que es una parte de nuestro sistema digestivo y propiamente el sistema intestinal, donde la densidad de microorganismos es la mayor que hay en todo nuestro organismo. Estas comunidades tienen un comportamiento simbiótico con las células eucariotas humanas, son imprescindibles para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y mantienen un importante diálogo con el sistema inmunológico y tienen funciones homeostáticas que condicionan nuestra salud. Quiere decir que nuestro cuerpo tiene una serie de bacterias, de hongos, de virus y de parásitos que en un equilibrio o en una cantidad específica generan un equilibrio en nuestra salud y son los responsables de fortalecer nuestro sistema inmunológico y de evitar que aparezcan ciertas enfermedades en nuestro cuerpo. Pero cuando se desequilibra, cuando hay una disbiosis, que es la enfermedad de esta flora intestinal, entonces empiezan a aparecer diferentes síntomas en nuestro cuerpo y diferentes desequilibrios que los vamos a ver más adelante. Las principales funciones de la microbiota intestinal son prevenir la colonización por otros microorganismos patógenos. Ayudan además a digerir alimentos como lo son la vitamina B y la vitamina K, que el organismo humano no es capaz de sintetizar. Y finalmente, y no menos importante, es el de estimular el sistema inmunológico. De hecho, es una de sus principales funciones, estimular ese sistema inmunológico. De hecho, en los últimos estudios, en lo último que hemos leído, dice que la felicidad del ser humano no depende de lo que habíamos entendido siempre, del corazón o del estado de ánimo de la persona, sino que estaba directamente relacionada con la salud de nuestro intestino. Después les paso daticos porque apenas lo estoy leyendo de unos estudios que nos enviaron de un congreso en el que recientemente estuve, entonces les comparto esa información por ahí por el grupo de miércoles de aprendizaje, perdón, de Sanando con Amor Aprendizaje. La importancia de la microbiota intestinal entonces es, en total tu microbioma o microbiota puede pesar hasta 2 kilos, imagínense, 2 kilos de microorganismos y de todo lo que estamos viendo. La flora intestinal no la tenemos incorporada cuando nacemos, sino que la adquirimos y la primera forma que la adquirimos es a través de la lactancia materna. También influye mucho cuando de la forma en que nacemos, si nacemos por parto normal o nacemos por cesárea y empezamos a adquirirla con esa primera lactancia que es el calostro. Desde ahí empieza a construirse la flora intestinal. Por eso la importancia de cómo alimentar a nuestros hijos desde su nacimiento. Por eso es que ahorita hay nutriólogos, nutricionistas y tantas personas hablando de cómo alimentar a nuestros niños, porque desde ahí empezamos a generar un equilibrio o un desequilibrio. 100 billones de bacterias componen nuestra microbiota. A los 2 años de edad ya tenemos una flora intestinal completa que se mantendrá más o menos estable durante toda la vida. Entonces pensemos de qué forma los que tienen niños menores de 2 años, de qué forma estamos alimentando a nuestros hijos, de qué alimentos les estamos dando que realmente favorezcan o no ese buen desarrollo de la microbiota y por qué actualmente hay niños con tantas alergias. De hecho, aquí nos trajeron un chiquitín que tenía como 5 meses y era un niño que no habían podido sacarlo de una gripa constante y cuando fui a hablar con la mamá, no, pues desde pequeñitos empezamos a darle un montón de alimentos que están contraindicados, que eso lo vamos a ver en la clase de alimentación, de qué es prudente y qué no es prudente en nuestra alimentación y lo vamos a poder aplicar desde los niños desde la primera infancia. Nos protegen de la acción de bacterias nocivas o patógenas que pueden causar infecciones. Entonces, miren la importancia de mantener en equilibrio nuestra microbiota. Y por allá se estarán preguntando, Dios mío, entonces los que estamos adultos, ¿qué vamos a hacer? Ya nos hemos descuidado tantos años, pues vamos a ver las opciones que tenemos para generar un equilibrio en nuestra microbiota. Entonces, la microbiota intestinal tiene unas funciones específicas. La primera es que favorece la digestión apoyando la absorción de nutrientes. Aquí es muy importante tener en cuenta que muchas personas se alimentan muy bien, pero siguen con obesidad o hay personas que se alimentan muy bien y van al gimnasio y mejor dicho se queman el gimnasio y no fortalecen su parte muscular
O hay personas que se alimentan muy bien y son exageradamente delgadas y desnutridas. ¿Por qué? Porque si tenemos una microbiota, una flora intestinal en desequilibrio y cargada de toxinas, pues los alimentos no se van a absorber de la forma adecuada. Y ya vimos que la mayor parte de la microbiota intestinal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo está adherida ¿a dónde? A nuestro intestino, a nuestro tubo digestivo sí, pero propiamente en los intestinos. Ayuda al buen funcionamiento del tubo digestivo, a que todas las funciones de nuestro sistema digestivo, que empieza desde la boca y termina en el ano, se den de una forma adecuada. Tienen un papel defensivo en el desarrollo del sistema inmunitario. Esto es sumamente importante. Y una barrera contra los agentes patógenos y las toxinas. Este papel defensivo en el desarrollo del sistema inmune es muy importante por el tipo de alergias y alergias de toda etiología. Quiere decir alergias respiratorias, alergias en la piel, alergias a el contacto con ciertas sustancias o ciertos elementos, alergias a medicamentos, todas, absolutamente todas las alergias están asociadas con nuestro sistema inmune y tiene esa barrera contra los agentes patógenos y las toxinas. Una microbiota, una flora intestinal en óptimas condiciones, lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que todos esos agentes patógenos que hay afuera, cuando quieran ingresar a atacar nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo lo rechaza. Pero una microbiota en desequilibrio lo que hace es permitir que esos agentes patógenos que están de forma exógena afuera vengan y nos ataquen a nuestro organismo. ¿Cuáles son entonces esos 5 motivos importantes para cuidar la flora intestinal o la microbiota? Mejora los procesos de digestión, reduce los gases intestinales, no solamente los gases intestinales, sino también los eructos, o sea, los gases que se dan en nuestro sistema digestivo, mejora las diarreas o las deposiciones líquidas que están por tiempos prolongados, ayuda a combatir las infecciones y se va a ver un aspecto más saludable en nuestra piel, porque recordemos que el exterior es solamente el reflejo de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. ¿Qué altera entonces la microbiota intestinal? ¿Cómo nosotros alteramos la microbiota? Entonces, la alteramos tras finalizar el tratamiento con antibióticos o fármacos. Entonces, todas las personas, absolutamente todas las personas que estén expuestas a altos consumos de medicamentos, de fármacos, estamos hablando de fármacos de químicos, deben de regular su microbiota intestinal y si han tenido algún proceso infeccioso en el que les hayan dado antibióticos, sí o sí deben de consumir probióticos para fortalecer nuevamente esa microbiota porque los antibióticos atacan directamente la flora intestinal, la alteran. Los cambios en la alimentación, las comidas chatarras, todas las salsas, todo aquello que es artificial y condimentado alteran la microbiota intestinal. El consumo de sustancias estupefacientes, todas las personas que tienen adicciones son personas que van a tener la microbiota en desequilibrio. Las infecciones recurrentes, cuando el sistema, miren que es un círculo vicioso, si el sistema inmunológico está debilitado, voy a tener infecciones recurrentes. Y si tengo infecciones recurrentes, voy a afectar mi microbiota, que finalmente es la encargada de mi sistema inmunológico. Y los periodos largos de estrés donde se dispara el cortisol porque todo el tiempo estamos estresados, porque todo el tiempo estamos trabajando, porque todo el tiempo estamos bajo presión. Eso afecta la microbiota intestinal. Entonces, todo aquello que nos genere ese estrés y haga que nos aumente el cortisol, debemos de suprimirlo por nuestro bien. ¿Cuál es la evolución de la microbiota? Los recién nacidos, recordemos, no tienen microbiota y empiezan a desarrollarlas una vez nacen. Entonces, si ven en los recién nacidos, miren, o sea, está en ceros la microbiota. Luego, cuando son bebés, va aumentando la microbiota y esto depende de ¿qué? De estos hábitos.
Entonces, ¿cómo estoy yo alimentando a mi hijo? Si le estoy dando solamente leche materna, si le estoy dando alimentación complementaria, ¿de qué forma se la estoy dando? Siempre sé la alimentación complementaria dándole al niño los juguitos con azúcar, ya me le tiré la flora intestinal. Si le estoy dando lácteos a mi hijo, entonces ya me le tiré en la flora intestinal. Si le estoy dando sal a mi hijo, entonces ya alteré la flora intestinal. Si lo dejo mecatear, ay, que el niño que pruebe el chitico, que qué pesar que el niño no coma mecatico, que es que usted es muy cansona, que es que porque no le da sal, que es que porque no le da azúcar, que porque es que le da solamente sopitas, que porque le deja comer el brócoli crudo, que porque esa es la alimentación que el niño necesita. Una alimentación que sea saludable, una alimentación que sea rica en verduras, en frutas, que no alteren, y eso lo vamos a ver también ahorita. En los niños, todo depende de aquí. Si mi bebé no está bien alimentado, entonces imagínense cómo va a estar un niño de 3 a 5 años. Va a estar ya con la alteración grandísima de la microbiota intestinal. Si yo no estoy desde niño, que aquí fue donde yo empecé a crear esta microbiota intestinal, si no la tuve bien hasta acá, entonces imagínense cómo la voy a tener de adulto y cómo la voy a tener de anciano. Por eso es una cadena, y además en ciertas edades la microbiota pues se va alterando. En los bebés no va a ser la misma microbiota que en los ancianos. Por eso es que dicen que los ancianos terminamos siendo como niños, porque empezamos a hacer cosas que hacíamos de niños y nuestro sistema se va debilitando, volviendo o requiriendo nuevamente esa atención de otra persona. ¿Cómo influye entonces o cómo se da esta evolución de la microbiota? Depende de la mala nutrición, del estrés, de la toma o la ingesta de antibióticos y fármacos, del alcohol o sustancias La novela. de la toma de fármacos constantes, depende la salud o el desequilibrio de nuestra microbiota. Hay que detectar cuando ya la microbiota, ya sabemos en la diapositiva anterior lo que nos enferma, qué es lo que desequilibra esa microbiota, qué es lo que altera esa microbiota intestinal. Entonces, cuando está alterada, ¿qué debe ser? Usted dice, bueno, listo, ya sé qué es la microbiota, ya sé para qué me sirve la microbiota en mi cuerpo, ya sé qué me enferma, y ahora cómo me doy cuenta, de qué forma me doy cuenta que mi microbiota está alterada, está empezando a generar un desequilibrio. ¿Cómo me doy cuenta yo que debo de hacer algo por mi microbiota? Entonces, el sistema inmunológico se debilita y empiezan a aparecer alergias, empiezan a aparecer enfermedades a repetición, empiezo a enfermarme de gripa, luego se me quita la gripe y me da la tos, luego se me quita la tos y me da un dolor de oído, luego se me quita el dolor de oído y me aparece una alergia, luego se me quita y me da diarrea, luego se me quita y me da alguna afección gástrica, cualquiera que sea, luego entonces me aparecen aftas bucales, luego entonces me aparecen nacidos. ¿Qué quiere decir? Que tu sistema inmunológico está debilitado. Los gases intestinales o los eructos también indican que la microbiota está alterada. La hinchazón o la inflamación intestinal es el primer síntoma, el alarmante. Ay, es que me comí una cosita y me cayó como pesada, como que, ay, como que no sé qué es lo que pasa con mi digestión. Alteraciones gastrointestinales como el reflujo, como la gastritis, como no tolerar los alimentos, algunos alimentos, la colitis, el síndrome de colon irritable que es tan común, la litosis, el estreñimiento, o al contrario, deposiciones líquidas o diarreas constantes después de ingerir un alimento. Eso nos deja ver que nuestra flora intestinal está dañada. Cuando nuestra flora intestinal está dañada y se ven estos primeros síntomas, entonces vamos a empezar a ver ya enfermedades. Van a aparecer esas enfermedades. ¿Cómo se llama entonces la enfermedad de la flora intestinal como tal? Se llama disbiosis. Cuando esa disbiosis ya aparece en mi cuerpo y ya se penetra en esos órganos y ya dejaron de aparecer estos síntomas, entonces aparece la rinitis, el asma y las alergias que están relacionadas con nuestro sistema respiratorio. Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema respiratorio inmediatamente se ve reflejado en la piel. Entonces llega la dermatitis y la psoriasis.
También se ve reflejado en nuestros huesos ¿con qué? Con la artritis, no con la artrosis. Lo primero es la artritis, que es la inflamación, y vamos a ver más adelante que lo primero que aparece cuando hay disbiosis son inflamaciones. En el corazón, la arteriosclerosis, las enfermedades coronarias o las calcificaciones en nuestras venitas. En el sistema digestivo, diarrea del viajero, acaba de llegar un viaje y fue por el agua o fue por lo que comí o fue por el ambiente, por lo que sea, aparece. ¿Por qué? Porque si mi flora intestinal, mi microbiota está alterada, pues ese agente patógeno que entra me va a afectar inmediatamente. La enfermedad celíaca o celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de colon irritable, perdón. En las vías urinarias, entonces aparece la cistitis, aparece la vaginosis y aparece la candidiasis, que la candidiasis es de las cosas más difíciles y más complejas de controlar en nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos hongo cándida, pero cuando se sale de control hace estragos en nuestro cuerpo. Enfermedades hepáticas, obesidad y síndrome metabólico. El Alzheimer, la esquizofrenia, el Parkinson, la ansiedad, la depresión y el autismo son enfermedades que tienen que ver con nuestro cerebro, y todo, absolutamente todas estas enfermedades pueden estar relacionadas con la microbiota. Pero entonces, si nos devolvemos a lo que hemos visto, nosotros no nos enfermamos de esto, porque sí, nos enfermamos porque por lo que ingerimos, por cómo nos estamos alimentando y qué pasado de alimentación tenemos. De hecho, yo hablaba con mi esposo y le decía, la obesidad es hereditaria. Él me mira y me dice, la obesidad no es hereditaria. Yo sí es hereditaria porque heredan los hábitos de la familia. Entonces uno ve, y hoy lo vimos, entonces estaba él, miramos a un chico y preguntamos, ve, ¿quién será? Y me dice, no, es que es el hijo de fulano. Y yo le dije, ah, no, mira que la obesidad sí se hereda. Y uno ve al papá y a la mamá obesos y al niño obeso. Entonces uno se da cuenta que sí se heredan los hábitos alimenticios de la familia y aparece la obesidad. No estoy diciendo que en todos los casos, pero en algunos casos sí es. ¿Por qué? Porque de la forma como nosotros cocinamos es de la forma como se alimentan nuestro núcleo familiar. Entonces nos estamos dando cuenta que la mayor cantidad o sí, el 80, el 70-80% de nuestra flora intestinal, de nuestra microbiota se encuentra en el intestino, y que todo llega al intestino. ¿Por qué? Por lo que nosotros ingerimos, por lo que nosotros comemos. Entonces, si vamos viendo los escalones, entonces nacimos, empezamos nuestro plan alimenticio, cómo nos alimentamos, el récord que tenemos desde atrás de esa alimentación, ahora de qué forma nos estamos alimentando, qué hábitos estamos teniendo y ahorita qué enfermedades tenemos. Entonces, si nos vamos a ubicar desde el principio, entonces empecemos de forma preventiva con nuestros hijos, con nuestros pequeñines, alimentarlos de una forma adecuada, y ya vamos a ver algunos tips de una forma adecuada. Y si ya estamos aquí, en donde ya está la enfermedad, entonces vamos devolviéndonos. Entonces apareció la enfermedad, nos vamos a devolver. ¿Cuáles de estos síntomas estoy teniendo o tuve y no le presté atención? ¿Cuáles son esos alimentos que me están contaminando? O si es el estrés, o si es la falta de ejercicio, o esos factores que nosotros vimos, y empecemos entonces desde allá a empezar a generar cambios. ¿Para qué? Para que finalmente estos síntomas o esta enfermedad, porque ya no son síntomas, estos son los síntomas y esta es la enfermedad, empiecen a desaparecer. Obvio, esto no es que yo diga, no, es que ya, desintoxíquese y el 100% de sus enfermedades desaparecieron. Debería de ser así, y lo hemos visto acá desde la experiencia clínica, pero ya hay enfermedades muy crónicas, enfermedades que llevan mucho tiempo, que van a necesitar de otras ayudas, de otros complementos, de otros tipos de terapias que van a ayudar en conjunto a restablecer o a equilibrar nuestra salud. Hay unos alimentos que favorecen la microbiota intestinal. Entonces, hay unos prebióticos y unos probióticos. Los prebióticos no son lo mismo que los probióticos, y aquí vamos a prestarle bastante atención. ¿Qué son los prebióticos? Son aquellos alimentos que actúan como fuente de nutrientes para la microbiota humana. O sea, que no necesitan tomar la obra, sino abandonar la obra. Que me van a ayudar a que se cree, a que se fortalezca, a que se equilibre mi flora intestinal. ¿Cuál es el funcionamiento? Estimulan el crecimiento de las bacterias que habitan en nuestro organismo.
¿Cuáles son esos alimentos? Que los vamos a ver más detalladitos. La cebolla, el plátano, la alcachofa, la legumbre, los granos integrales, la avena, las fibras, pero ya enseguida lo vamos a ver. Ahora, ¿qué son los probióticos? Son aquellos alimentos que contienen por sí solos microorganismos que favorecen a la microbiota intestinal. Entonces, los unos lo que hacen es que ayudan a que crezca y los otros ya tienen esos microorganismos y van a ayudar a que se regulen en nuestro cuerpo. ¿Cuál es la función de los probióticos? Estimulan la función de la barrera ayudando a reforzar la respuesta inmunitaria contra los alimentos y contra las infecciones. Y estos están en alimentos como el kéfir, el yogur, el chocolate, el vinagre de manzana y ya vamos a ver otros más adelante. Los prebióticos estimulan el sistema inmune, propician el desarrollo de bacterias beneficiosas de la flora intestinal y dificultar el crecimiento de esas que son patógenas. Facilitan la absorción de algunos minerales, favorecen la síntesis de ciertas vitaminas, reducen los trastornos digestivos, mejoran la regularidad intestinal, reducen el riesgo de cáncer de colon y de enfermedad intestinal inflamatoria. Los probióticos, ¿para qué nos sirven? Facilitan la absorción de nutrientes y ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, previenen y tratan diarreas infecciosas, disminuyen la intolerancia a la lactosa, reducen los síntomas de inflamación intestinal, disminuyen los niveles de colesterol, previenen el cáncer de colon y las enfermedades atópicas o atípicas. Esa es la diferencia entre un prebiótico y un probiótico. Entonces ustedes tienen la opción, mediante la alimentación, solamente con alimentación, ayudar a que se equilibren esa flora intestinal o con lo mismo, con los alimentos, ayudar a que se altere nuestra flora intestinal. Dentro de los alimentos prebióticos, no probióticos, sino prebióticos, entonces encontramos el plátano, la manzana, los arándanos, la cebolla, la avena, el ajo, la zanahoria, los tomates, los espárragos, los puerros, la chicoria, la rúcula, plátano, los frutos rojos, la avena y las legumbres en general, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Ellos son los que me van a ayudar a que se crea, que se forme una microbiota intestinal en óptimas condiciones, pero no tienen microorganismos. Lo que me van a ayudar es a promover esa producción de microorganismos. Quiere decir que una alimentación rica en fibras, una alimentación rica en verduras, una alimentación rica en frutas, me va a ayudar a que mi microbiota intestinal esté en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a que esa microbiota se forme, se cree de forma adecuada. Pero si yo lo que quiero es directamente tomar probióticos, entonces lo vamos a encontrar en los vegetales fermentados, en las aceitunas, en el chocolate negro, no en la chocolatina de maní, no voy a decir la marca aquí, no en la chocolatina de maní, porque el chocolate, ni en la del chocolate blanco que tiene almendras, ni en esos que nos dan en las anchetas, no, no es en ese, es en el chocolate negro, en el chocolate amargo, en ese que no nos gusta, ahí es donde encontramos los probióticos. En el pan de masa madre, también en el kéfir, en el yogur, sobre todo en los kumis, lo encontramos, pero yo soy, digamos, un poco reacia al tema de los lácteos, entonces les recomiendo que no tomen yogures de vaca, sino yogures de soya, que la soya también tiene grandes contenidos de probióticos. De hecho, el yogur que yo tomo es un yogur de soya y sabe deliciosísimo. Entonces, ya tenemos muchísimas opciones de alimentarnos de forma saludable y nos lo ofrecen los mercados y los almacenes de cadena grandísimos. Entonces, miren que una cosa son los prebióticos y otra cosa muy diferente son los probióticos. Y los encontramos en nuestros alimentos. Los probióticos, entonces, ¿qué van a hacer?
van a reducir el colesterol y los triglicéridos, van a estimular el sistema inmune, van a producir vitaminas, van a atrapar las moléculas tóxicas que están de forma exógena, aún van a aumentar los antioxidantes, por lo tanto los radicales libres que generan estrés oxidativo y daño a nuestra célula van a disminuir, se van a inhibir las bacterias patógenas que se encuentran en el exterior. Los probióticos también van a reducir esa actividad antitumoral, o sea, van a reducir, no va a aumentar la actividad antitumoral, lo que va a hacer que no padezcamos ni miomas, ni quistes, ni pólipos, ni nódulos, y va a ser como una prevención de cáncer. Regula el colesterol alto, mejora la intolerancia a la lactosa y evita el estreñimiento, y eso es de los primeros beneficios que nosotros vemos al consumir los probióticos. Hay unos pasos que nos van a ayudar para que esa flora intestinal esté en buen estado. Entonces, hay unos pasos que yo llamo los pasos de rehabilitación intestinal, y esos pasos de rehabilitación intestinal se refieren a lo siguiente. Nuestro intestino se compone de miles de especies de bacterias. Estas forman la microbiota, es decir, nuestra flora intestinal individual. Recordemos que esto es como una huella dactilar. La microbiota mía no es la misma de mis hijos, ni la de mi esposo, ni la de mis hermanos, ni la de mi mamá, ni la de mis abuelos. Es única. ¿Por qué? Porque se ha creado a partir de qué, de la forma como nací, de la forma como me alimentaron, de la forma en cómo tuve mis hábitos en todo el transcurso de la vida. A veces, sin embargo, es necesaria una rehabilitación intestinal para que la flora pueda recuperar su equilibrio en determinados momentos críticos. Es muy importante conocer los pasos para realizar este proceso correctamente y evitarnos cualquier tipo de riesgos para la salud. Entonces, como les decía, ¿esto para qué sirve? De forma preventiva, para que usted haga conciencia de qué forma está alimentando a los infantes que usted tiene en la casa y de qué forma se está alimentando usted en este momento. ¿Para qué? Para empezar a generar cambios y que la flora intestinal empiece nuevamente a resetearse. Pero si usted ya lleva un tiempo prudente, una cantidad de años en los que usted nunca ha cuidado su microbiota y ya lo que tiene es un montón de microorganismos que no están en equilibrio de su cuerpo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resetear, rehabilitar esa flora intestinal. Y para rehabilitar entonces esa flora intestinal, que me imagino que es el caso del 90% de las personas que están viendo esta charla, entonces debemos de seguir unos pasos. Lo primero, y nada es más importante que otra cosa, porque es tan importante limpiar como cambiar los hábitos que llevan a que tengamos un desequilibrio en esa flora intestinal. Entonces, lo primero sería limpiar y ir de la mano con un cambio en nuestros hábitos y sobre todo en esos hábitos alimenticios. Entonces, ¿cuáles son esos pasos de rehabilitación intestinal? Lo primero es hacer una limpieza intestinal y usted decide de qué forma va a hacer la limpieza intestinal. La limpieza consiste en ¿qué? En la eliminación de toxinas y de potenciales patógenos del colon. Existen diversos métodos para hacerlos y los más conocidos son estos. Ojo, aquí yo no estoy hablando de una limpieza del hígado, ni una limpieza del páncreas, ni una limpieza de los riñones, ni una limpieza de la sangre, no. Aquí estamos hablando específicamente de una limpieza visceral, de una limpieza intestinal. ¿Y por qué intestinal? Porque ya vimos que del 70 al 80% de nuestra microbiota se encuentra ¿en dónde? En el intestino. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a limpiar? Al intestino. No estamos hablando del resto de beneficios que tiene hacer una desintoxicación completa. Hoy, ¿a dónde tenemos que ir puntualmente? A mi intestino. Para limpiar mi intestino, que ahí es donde se encuentra el mayor porcentaje de microorganismos en mi cuerpo, tenemos diferentes opciones. Una de esas opciones es la utilización de los enemas. ¿De qué se trata? ¿Qué se hace en un enema? Se trata de un procedimiento que consiste en la introducción vía anal de una solución que produce una evacuación rápida. Se aplica en el ámbito médico y aunque es fácil encontrar información acerca de cómo realizarlo en la casa, es peligroso hacerlo sin una supervisión médica, puesto que se pueden producir lesiones al tracto gastrointestinal y todas las personas no se le pueden hacer enemas. Hay que tener precaución con personas que tienen hemorroides, no solamente externas, sino hemorroides internas, personas que hayan tenido obstrucciones intestinales, personas que tengan divertículos, personas que tengan pólipos, personas que tengan
enema, colitis. A estas personas no se les hace un enema. ¿Por qué? Porque corren riesgos. Un enema es muy fácil de conseguir, eso lo venden en las tiendas médicas, eso viene un litro de enema, viene con una canulita, se le pone en el recto al paciente, se pone ese enema. En medicina funcional o en medicina ortomolecular utilizamos o le adicionamos a esos enemas otro tipo de productos fitoterapéuticos homeopáticos que van a contribuir a que ese efecto de limpieza del intestino sea muchísimo mayor y pues que le ayude a renovar fácilmente esa flora intestinal, pero en eso consiste básicamente hacer una limpieza con enema. Eso es rapidísimo para las personas, es una limpieza inmediata, es una evacuación que sea prácticamente uno termina el enema y ya el paciente sale corriendo al baño y es muy, muy buena. La toma de purgantes naturales. Esta limpieza natural de colon es la opción más recomendada para evitar riesgos en las personas pues, que no van a ir a un centro a que les hagan un enema y no se arriesguen a hacer el enema en la casa, pues la forma más rápida sería tomar un purgante natural que lo que me ayude es a eliminar esos microorganismos patógenos que tengo en mi intestino y pues que lo hago en la casa, que es algo incómodo, sí, porque me genera gases, porque me genera, porque tiene efecto laxante, porque va a tener diarrea, porque pueda sentir del primer al tercer día como una molestia en el estómago, porque me van a dar cólicos, sí, pero es una forma natural, es una forma no invasiva de ayudar a que mi cuerpo se deshaga de aquellos microorganismos que tengo en mi tracto digestivo y sobre todo en mi tracto intestinal. Para usted entrar al tracto digestivo, ¿usted necesita coger una vena? No. ¿Usted necesita hacer una incisión? No. ¿Usted por dónde tiene que entrar? Por la boca. Porque ¿dónde empieza el sistema digestivo? En la boca. ¿Y dónde termina? En el ano. Entonces, si usted entra algo por su boca, tiene que hacer el recorrido de todo el sistema digestivo y va a ser muchísimo más efectivo. Y ya vimos que ese gran porcentaje de nuestra microbiota se encuentra en nuestro sistema digestivo. Pero ¿dónde se encuentra el mayor porcentaje? En nuestro intestino. Entonces, si entramos por la boca, va a ser todo ese trayecto por todo mi sistema digestivo y finalmente va a hacer efecto en mi tracto intestinal. Y si entramos a través de un enema, pues vamos a entrar directamente al punto donde necesitamos, que es a dónde, a nuestro intestino. Es importante, es muy importante tener en cuenta que es necesario beber mucha agua. ¿Para qué? Para recuperar ese líquido que se pierde, porque si tiene un efecto laxante, tanto el enema como los purgantes, pues lo ideal es restablecer aquello que se perdió. El desarrollo, entonces ya hicimos una limpieza. Entonces miren que es la rehabilitación, ya hicimos una limpieza, reseteamos, limpiamos, es como cuando el 31 cogimos, movimos todo en la casa, limpiamos todo, pusimos todo bien bonito, le echamos agua, barrimos, movimos todo, no quedó basura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trapearla, le vamos a poner olor bonito, vamos a cambiar las cosas, vamos a hacer los que hicieron incienso en la casa, todo. Lo mismo que ustedes, se metieron al baño, se estregaron, se hicieron lo que llamamos el baño del año, se hicieron una limpieza y después que se fueron, se maquillaron, se pusieron bonitas, estrenaron ropa. Lo mismo es con el intestino, ya lo limpiamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Restablecer esa flora intestinal. Entonces, el desarrollo de la flora intestinal. Para proceder con esa limpieza de la flora intestinal es importante seguir una dieta equilibrada y llena de nutrientes. Por eso les decía, la limpieza debe de ir acompañada de un plan alimenticio saludable. O sea, si ya estamos limpiando, entonces ya vamos a empezar con nuevos planes alimenticios, porque ¿para qué me voy a purgar si voy a continuar haciendo exactamente lo mismo? La idea es hacer esa limpieza y empezar con esos hábitos. Entonces, vamos a seguir una dieta equilibrada y llena de nutrientes. Productos con alto contenido de azúcares añadidos, alimentos ultraprocesados o en grandes cantidades de grasas saturadas ponen en peligro el éxito de la rehabilitación intestinal. Si yo voy a limpiar mi intestino, pero lo primero que me voy a comer después de que me limpié, porque, ay, ya por fin se me quitó esta diarrea, es que me invitaron y voy a ir a comer, ay, no, qué rico, como un sanduchito con jamón, con queso y de sobremesa, me voy a tomar un vaso de leche o me voy a hacer un Milo, pues qué belleza, acaba de limpiar su intestino y lo primero que le mete a su organismo es una sobrecarga de azúcares añadidas, de alimentos procesados, pues entonces no hicimos absolutamente nada. La idea es
que cuando usted haga una limpieza intestinal empiece con ingestas de frutas, ingeste con ingesta de verduras, de hortalizas, ¿para qué? De agua, o si usted tiene, digamos, un desequilibrio en su hígado, pues de bebidas o de infusiones que le ayuden a restablecer ese equilibrio en ese órgano que está dañado. Esa es la idea, que usted empiece con esa alimentación saludable. Ahorita en enero todos queremos empezar a bajar de peso, a hacer ejercicio, el cambio de vida, los gimnasios se llenan, todos queremos, este año es diferente, por eso la idea de este mes es hacer estas charlas para que de verdad, si tenemos esa intención, empecemos este año a cambiar el chip, a generar nuevos hábitos en nuestra vida que nos permitan terminar este año muy bien, muy equilibrados en la salud. Por otra parte, la toma de probióticos es fundamental. Aquí entra en escena el consumo de fibra, alimentos fermentados como el kefir o de complementos alimenticios probióticos. Ya vimos que en nuestra alimentación hay unos alimentos que son prebióticos y hay unos alimentos que son probióticos. Pero muchos de nosotros, y yo sé que la mayoría de nosotros, tiene un montón de actividades por hacer, mantenemos más trabajando que en la casa, no tenemos tiempo para hacer muchas cosas. Entonces, para ellos que se sacan unos ciertos productos que van a ser, van a digamos, no a reemplazar, sino que van a complementar aquello que nosotros estamos ingiriendo. También debemos de tener en cuenta que el ejercicio físico y una vida en la medida de lo posible, sin estrés, que eso es difícil, pero se puede hacer, serán dos grandes aliados en la generación de la flora intestinal. El estrés es algo que nos acompaña a todos y todos los días. Pero nosotros somos muy cómodos y a veces nos quedamos en los lugares que nos molestan y hay cambios muy importantes por hacer. Cuando el problema tiene solución, deja de ser un problema. Entonces no piensen tanto ni le den tantas vueltas a algo. Sí, no tengo con qué pagar el arriendo el 15. Bueno, y usted preocupándose desde hoy 10 tiene la solución. Entonces empiece a buscar las soluciones. ¿A quién le voy a decir que me preste el dinero? Voy a hacer una promoción para que el que es terapeuta, voy a hacer una promoción para atraer más clientes, voy a llamar a la persona a la que le tengo que pagar el arriendo y le voy a decir que me dé tantos días más porque se me presentó un inconveniente. Empiecen a tomar soluciones, no a preocuparse, sino a ocuparse de la solución. Si hay personas que nos estén robando la paz, que nos estén robando la tranquilidad, que no nos permitan estar en nuestro desempeño normal, pues entonces aléjense de esas personas. Hay personas que tienen que son vampiros energéticos, que usted siente como que, Dios mío, como que me están chupando la energía. Entonces, aléjese de esas personas que le están robando la energía y que le están generando estrés. Nosotros no estamos en la obligación de estar al lado de absolutamente nadie que nos robe la paz. La tranquilidad de uno es lo principal. Es que tengo que trabajar de sol a sol porque si no, no vivo, porque si no, no me mantengo. Muchas veces menos es más. Entonces, ganar tranquilidad es ganar salud, porque si usted gana mucho dinero, pero todo el tiempo está estresado, pues todo el tiempo va a estar enfermo y va a llegar un momento en el que esa enfermedad no le va a permitir trabajar para generar ese sustento. Entonces, lo más importante en la vida es uno mismo, por encima de todo y por encima de todos. La invitación es que empecemos este año de verdad a liberarnos de todo ese montón de cargas, de todo ese montón de peso que tenemos y a vivir de una forma menos estresada. Cada que nos estresamos, el cortisol crece y los estrógenos en la mujer y las hormonas de las mujeres decrecen, bajan. Empezamos a hacer un daño neurodegenerativo. Miren, chicas, se los estoy hablando desde el corazón, se los estoy hablando desde la experiencia que tuve en diciembre. Por eso muchas personas dirán, ¿por qué estaba tan ausente? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no volvió a hablar? ¿Por qué no volvió a explicar? Yo terminé los cursos en el mes de noviembre, el fin de semana, recuerdo que fue el 17, 19 de noviembre más o menos, y de ahí yo desaparecí, solamente me conecté unos poquitos días con mis alumnos porque tenía un compromiso y de ahí desaparecí completamente porque tuve una caída en la salud, pero porque tuve unos meses de una cosa impresionante de trabajo. Me di el espacio para hacer esto, para desintoxicarme en todos los aspectos, para desintoxicarme de forma física, para desintoxicarme de forma espiritual, para desintoxicarme de forma emocional, para centrarme, para empezar a crear nuevos proyectos para este año, para mirar de qué forma
yo no iba a generar tanto estrés y mi cortisol se iba a regular y empecé a hacer un montón, un montón de cambios que hoy me permiten tener un estado de salud equilibrado y de generar una conciencia de qué era lo que estaba viviendo mi cuerpo basado en esto, en un montón de cosas que me estaban finalmente afectando y por eso quise traer este tema porque hoy le decía a unos pacientes, la primera semana de diciembre tuve la fortuna de estar en un congreso internacional al lado de una cantidad de profesionales que ustedes no se imaginan, de hecho por ahí monté en redes y yo llevo 8 años estudiando medicina funcional, medicina ortomolecular, antiomotóxica, medicina china y un montón de cositas más porque amo esto que hago. Y uno es terco y sabe de todo un poquito, pero no lo aplica en uno, sino que lo aplica a los pacientes, se lo predica a los pacientes, le dice a los pacientes qué tienen que hacer, pero si va usted, mira, usted es el que peor se alimenta, el que no toma agua, el que no tiene tiempo para desayunar, para almorzar, para comer, come a deshoras, no se cuida, no tiene tiempo para usted, para organizarse las uñas, para organizar el cabello, para hacerse una cosa, para hacer la otra, pero usted a todos sus pacientes las tiene divinas, a todas las tiene sanas, pero usted, ¿dónde queda? Y cuando fui a ese congreso, me hicieron por cosas del cielo un examen en el que realmente me dijeron cuál era mi estado y por qué estaba yo como con esos achaques ya de viejita. Y empecé. Desde ese día me cambiaron el chip, así, como que Dios mío, yo llegué de ese viaje, fue maravilloso. Llegué de ese viaje y le dije a mi esposo, hasta aquí, ya no más. O sea, ya la Marilyn de todo este 2022 y de todo lo que había cargado hasta este año se queda en este año. Vamos a hacer estos y estos cambios. Y hablé con mis hijos y mis hijos decían, esta sí es mi mamá. Dios mío, a mi mamá la cambiaron. Y empecé a hablar con personas y muchos dicen qué le pasó, la cambiaron, porque está tan mala clase, porque ya no habla tanto, porque ya pone normas, porque ya pone pautas. No, es porque finalmente eso es lo que me beneficia a mí, porque es que esos cambios son los que me van a ayudar a mí. Y porque si ustedes los que están viendo, que muchos son profesionales, quieren darle salud a sus pacientes, quieren darle beneficio a sus pacientes más que estudiar un montón de temas, es que usted sea de verdad ese testimonio viviente de sus pacientes y de que lo que usted le está enseñando a ellos lo aplique en su vida, de que a través de usted vean que de verdad lo que usted dice sirve. Pero si usted es lo que yo le decía a Elkin, si usted es quiropráctico y lo que hace es ayudar a las personas a que su sistema osteomuscular esté bien y lo ven aquí con un bastón o lo ven quejándose del dolor en la columna, pues entonces, ¿qué es lo que estamos aplicando? O sea, ¿qué es lo que estamos estudiando? Entonces tenemos que ser consecuente con lo que hacemos. Y si usted finalmente no es una persona que esté generando bienestar, o sea, terapeuta o médico, o esté ayudando a otras personas, pues entonces por lo menos haga conciencia de que si usted es la persona que generosamente hace el aseo en la casa para que cuando lleguemos los que estamos por fuera trabajando, encontremos la casa limpia y usted es quien está, que me parece que la labor más bonita es la labor de la ama de casa. Usted está ahí llevando los alimentos, entonces genere conciencia y empiece a llevar unos alimentos saludables y cuídese usted para que de verdad ese infinito amor que le está llevando a hacer esas cosas, pues se vea reflejado en su salud y puedan sus familiares tenerla por mucho tiempo, tenerla o tenerlo por mucho tiempo en su casa. Si usted es ese papá que está saliendo todos los días a traer el dinero para el sustento de su casa, entonces por favor, papá, cuídese, porque si usted no se cuida, si usted deteriora su salud, no va a poder ir a trabajar para traer el sustento a la casa. Entonces, mire que esto aplica para absolutamente todas las personas, independientemente de cuál sea la función y el rol que usted en este momento esté ejerciendo en su familia y en la sociedad en general. Y me disculpan que me haya metido con la parte emocional, pero de verdad, cuando uno entiende cosas como las que yo le entendí, que les voy a ir contando porque va mucho más allá, mucho más profundo y delicado de lo que les estoy contando, de verdad que uno dice, pues madre, hay que hacer un pare en el camino, hay que hacer cambios relevantes en la vida para que de verdad nuestro cuerpo, nuestro sistema pueda resetearse y comenzar de nuevo. Entonces ya vimos que dentro de lo que vimos hay prebióticos y hay probióticos, que hay prebióticos, que hay alimentos que solamente a través de la alimentación podemos lograrlo todo, pero también es cierto que hay personas como nosotros que nos toca o que nos toca no, que nos gusta lo que hacemos
y que trabajamos todos los días y tenemos unos horarios largos porque nos gusta o porque a muchos les toca para su sustento, pues entonces hay otras opciones que nos van a ayudar a hacerlo de una forma con suplementos que nos van a ayudar también a equilibrarnos. Entonces, vimos esa rehabilitación que se puede hacer con enemas o se puede hacer con purgantes. Todos saben que pues yo también represento otra línea de productos fitoterapéuticos que se llama, o quienes no saben, se llama Esentia, y tenemos un purgante que es una cosa maravillosísima que tiene efecto purgante, o sea que elimina esos microorganismos que no deben de estar, o sea, esos microorganismos patógenos que llegan a atacar nuestra flora intestinal o nuestro sistema digestivo. Y es la presentación que estaba por aquí en una imagen anterior, creo que es el contenido de este frasquito que lo ven acá. Es una mezcla de productos fitoterapéuticos naturales, nada, absolutamente nada químico, y es súper bueno. No me pregunten precio porque no me lo sé, no soy la asesora de Esentia, pero sí la represento y hablo de ella con todo el orgullo porque es una muy buena línea y hecha con todo el amor del mundo. Después de que nosotros hacemos esa limpieza, sea con los enemas o sea con el purgante, entonces lo consiguiente es que ya hicimos la limpieza y lo que les decía ahorita, vamos a poner bonito. O sea, ahora sí, después de hacer la limpieza, vamos a poner bonito y necesitamos rehabilitar esa flora intestinal. ¿Y de qué forma la vamos a rehabilitar? Sea con los prebióticos o con los probióticos de forma natural a través de los alimentos, pero también hay unos probióticos. En el mercado hay muchos, infinidad de probióticos, muchos. Pero después de la experiencia que les conté y que más adelante les cuento un poquito más de chisme, conocí estos. No soy la vendedora, no soy la distribuidora, no tengo nada que ver con ellos, solamente recomiendo lo que para mí ha sido bueno, lo que para mí me ha dado resultado. De hecho, estuve en una reunión en una empresa con la que nosotros trabajamos en Río Negro, y una de las chicas, estaba yo ahí en mi computadora haciendo trabajo administrativo, y la chica, yo la miré y le dije a la que manejaba el personal, le dije, ven, esa chica está enferma. No, ella no está enferma, ya no ha hecho nada. Yo le dije, sí, esa chica está enferma y ella debe tener algo gástrico. ¿Por qué? Pero usted es como bruja, usted mira a la gente y se da cuenta de lo que tiene. Yo le dije, no, pregúntale, y la llamé y me dijo, sí, es que me siento mal, es que he estado mal del estómago. Y le dije, ven un momentico, o sea, si confías en mí, yo no te voy a dar nada raro, trae un poquito de agua. Le cogí mi sobrecito, enseguida se los muestro. Le cogí mi sobrecito pues porque estaba con ellos haciéndome el tratamiento en diciembre. Se lo di, le dije, tómatelo, ahorita tomas agua, y si continúas con el malestar, ya ve y consulta al médico porque la parte gástrica está desbalanceada. Y pues les cuento, chicas, que yo estuve ahí mediodía y la chica como a las 2 o 3 horas ya súper bien, se le habían quitado las náuseas. O sea, esto es súper bueno, y en mi vida profesional había conocido muchísimos, pero estos de verdad que yo me los estoy tomando. De hecho los tengo en mi bolso, enseguida les comparto uno para que lo vean. Han sido maravillosos. A mis hijos también se los estoy dando, sobre todo al del medio que tiene un desequilibrio en la microbiota, una cosa tremenda, pero él es algo descuidado con su alimentación. Y a mis pacientes pues se los he dado poquito, o sea, llevo muy poquito realmente con ellos porque los conocí en la primera semana de diciembre, vinieron y me visitaron en la segunda semana de diciembre, que ya estuve de regreso aquí en mi ciudad, y empecé a consumirlos. Yo me los traje desde la primera semana de diciembre, ya en esa primera semana sentía cambios, en la segunda semana sentía cambios y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces cogí, compré y empecé a dárselos a diferentes pacientes a ver cómo les funcionaba, y de verdad que han sido muy benéficos. ¿Esto qué es? Es un suplemento dietario que contiene microorganismos que junto con una alimentación adecuada y con el consumo regular de esos alimentos que les acabo de decir, normaliza las funciones digestivas y reduce las condiciones ácidas del estómago, contribuyendo a la formación de una capa protectora. Puede ayudar a regenerar la flora intestinal, favorece las defensas naturales, disminuye el crecimiento de las bacterias causantes de las infecciones del colon. Los probióticos son organismos vivos, o sea, esto que ustedes ven acá
tienen organismos vivos, esas bacterias las tienen vivas y enseguida les voy a dar las recomendaciones para tomarlos, que al ser ingeridos afectan benéficamente al huésped mejorando su balance intestinal. Así los probióticos nos ayudan a reducir la carga tóxica del organismo, reducen la incidencia de enfermedades en los niños. Una adecuada alimentación y el consumo regular de alimentos o suplementos dietarios como microorganismos probióticos pueden ayudar a normalizar las funciones digestivas y reducir las condiciones ácidas del estómago, contribuyendo a esa capa protectora. Puede ayudar a regenerar esa flora, favorece las defensas naturales, disminuyen el crecimiento de las bacterias malas, causante de las infecciones del colon, gastritis y tratamientos de gripas, o sea, fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cuál es la dosificación? La pueden tomar niños a partir de los 3 años y adultos hasta la etapa que estén, y se toma un sobre al día. Ese sobre lo deben diluir en medio vaso de agua o jugo, pero el agua o el jugo deben de ser fríos, no pueden ser tibios. ¿Por qué? Porque si usted lo pone en agua tibia, mata a esos microorganismos. Recuerden, estos probióticos tienen cepas de microorganismos que hacen parte de la flora intestinal en unas concentraciones bastante altas. Entonces, si usted los pone en agua caliente, los mata. Entonces debe de tomárselo en poca agua, en un pocillo pequeño de agua o de jugo que no contenga azúcar. O sea, no es que voy a hacer el jugo de mango y le voy a poner azúcar, no, en el juguito de mango lo diluye, no sabe maluco. Yo siempre les he comentado que a mí las cosas que saben maluco no me gustan, no me las tomo, estos no saben maluco, saben un poquito como acidito al final, les hagan de cuenta como si fuera una gelatina sin sabor, ustedes lo diluyen en el agüita y se los toman. Los probióticos por lo regular, todos los probióticos que ustedes consigan en el mercado tienen un costo, digamos, no son muy económicos, estos están en un precio que a mí no me parece costoso y son de verdad muy, muy benéficos. Hablamos también de la importancia que es consumir la fibra para que pueda haber para que no se altere la microbiota intestinal. Las dietas pobres en fibra alteran la composición bacteriana y el metabolismo bacteriano. Y esto a su vez debilita la capa mucosa interna y facilita que las bacterias la atraviesen, lo cual desencadena una inflamación y en último lugar enfermedades metabólicas. La fibra mantiene en equilibrio los microorganismos beneficiosos de nuestro intestino. Entonces ya vimos que para rehabilitar limpiamos. Una vez limpiemos, entonces debemos de hacer, sea de forma natural, una ingesta rica en prebióticos y probióticos o como suplementos, entonces vamos a utilizar los probióticos que les acabo de hablar y al mismo tiempo tomar una fibra. Todas las personas deberíamos de hacer esta rehabilitación intestinal, aprovechando que acabamos de pasar una época de Navidad en la que comimos un poquito de más y que nos descuidamos, o en ese ánimo de generar cambios alimenticios o cambios relevantes en nuestro sistema alimenticio, pues entonces una opción es esta, es empezar a hacer esta rehabilitación. No es que nos vamos a quedar tomando probióticos de por vida. Hay casos de los que hablamos que son casos muy puntuales en los que sí o sí debemos de hacer esa rehabilitación y que debemos de tener un mayor tiempo de ingesta de probióticos. Cuando las personas están expuestas a muchos químicos, a muchos agentes tóxicos, o cuando las personas jamás se han hecho un proceso de desintoxicación, cuando las personas tienen consumo de sustancias psicoactivas o licor, o cuando las personas consumen muchos fármacos, a estas personas debemos de hacerle este suplemento, que primero es tomarse el purgante, y deberían de tomarse mínimo 15 sobres de probióticos, o lo ideal serían 30. Pero ojo, en las personas que les acabo de decir, en personas que tienen un estrés grandísimo, un grado de estrés alto, en las personas que están con mucha exposición a químicos, a sustancias psicoactivas o a mala alimentación, personas que nunca se hayan desintoxicado, se hayan realizado una limpieza en su vida, a estas personas lo ideal es hacer un tratamiento. Primero se hacen el purgante, la desintoxicación, después se hacen los probióticos y al tiempo de los probióticos se toma la fibra durante un mes y ustedes van a ver los resultados que van a obtener. En personas
que tomaron antibióticos que tienen unos hábitos alimenticios saludables, en personas que han estado, que no tienen mucho grado de estrés, en personas que tienen estados de salud óptimos. Entonces a estas personas se les da el purgante y deben de tomarse por lo menos 7 días de probióticos. A personas que recientemente han tenido infecciones y las han tratado con antibióticos o con cualquier fármaco, lo ideal es que lo hagan mínimo 15 días. O sea que, ay, no, es que me dio la gripa aquella, me dio la amigdalitis, entonces me dieron unos antibióticos y estuve con proceso de antibiótico. Entonces, por lo menos 7 días, ideal 15 días, tomar para restablecer esa flora intestinal y listo. No se tienen que purgar, simplemente fortalecer esa flora intestinal. No es que estaba en la costa paseando y entonces me dio, allá tomé agua, y me dio una indigestión tremenda y vomité, entonces estoy como maluquita del estómago. Entonces no le vamos a purgar. ¿Por qué? Porque ya hizo un efecto laxante, ya la flora intestinal está en desequilibrio, está alterada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces lo que voy a hacer es que voy a fortalecer esa flora intestinal. ¿De qué forma? Tomando unos probióticos. Entonces, miren que cada caso es diferente para mirar de qué forma lo podemos suplementar. Por aquí voy a responder unas preguntas que hay en el chat y luego me levantan la manito los que tengan dudas y yo les voy dando la palabra. Me preguntan, ¿yogur de soya dónde? Yo hablo de Medellín. En Medellín lo encuentro en las tiendas saludables, en Medellín lo he comprado en La Vaquita, en Medellín lo he encontrado en el Éxito. En cualquiera de los éxitos lo he encontrado y es rico, viene de mora, viene de fresa y viene de melocotón. Una pregunta, cuando se hace la limpieza intestinal con purgante, ¿necesariamente se tiene que hacer deposición líquida? No, a todas las personas no les da deposición líquida porque todos los organismos son diferentes y el purgante, como vimos, actúa de acuerdo a cómo esté tu flora intestinal, cómo esté el alterado o equilibrado tu sistema gastrointestinal. Totalmente de acuerdo. Casa de Herrero, asadón de palo, así es. Por favor, me regala su contacto o puede anexar a su grupo. Gracias, Doris. Claro que sí. Mi contacto, mi número es 318-341-7245. Me pueden escribir a ese número. Respondo los mensajes en orden de llegada. Para este año tengo unos horarios establecidos en los que empiezo a responder los mensajes y en la noche a partir de las 6 no. Antes de las 9 no respondo y después de las 6 no respondo mensajes. Entonces, en los tiempos en los que estoy en espacio de trabajo, les voy respondiendo en orden y los voy incluyendo. Andrea dice, tiene toda la razón, me imagino que cuando estaba hablando de la parte emocional, así es, lograr el equilibrio mental, emocional y físico. El purgante es excelente, por aquí lo están recomendando. Muchas gracias, Angélica. ¿Dónde se consiguen para el bebé? Pues mira, esos probióticos, los probióticos vienen en caja por 30 y vienen en caja por 10. La caja por 30 está, si no estoy mal, a 139.000 y la caja por 15 están a 57.500. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es que compramos las cajas grandes y se los vendemos por sobre. ¿Por qué? Porque no todas las personas necesitan tomarse los 30 sobres. Entonces, ¿para qué compro una caja de 30 si no las voy a utilizar? Entonces, lo que hacemos es coger los 139.000, dividirlos entre 30 y ese es el valor del sobre. ¿Cada cuánto se debe tomar o hacer una limpieza intestinal? Recomendado 2 veces por año. Yo lo recomiendo siempre en el mes de julio y en el mes de enero, porque julio es después de las vacaciones de mitad de año y enero después de las vacaciones de final de año. Pero si tenemos casos como Semana Santa, que me alimenté muy mal, o en la luna de miel, o estuve de paseo, o tuve un proceso de antibiótico, o lo que sea, entonces en ese momento se hace la reposición de la flora intestinal. Pero si lo que necesitamos es rehabilitar nuestro sistema gástrico, entonces ahí sí hacemos todo, desde el purgante y todo el proceso que les acabo de decir. Pero en casos específicos, entonces se hace la reposición de la flora intestinal. ¿Qué marca es el yogur? Cuando llegue a mi casa, con todo gusto les tomo la foto y se las comparto porque la marca no la sé. Para colon irritable, ¿cuánto tiempo se debe tomar los probióticos? Lo ideal son 30 días y te súper recomiendo los probióticos. Te haces el purgante, te tomas los probióticos y te tomas la fibra y es una cosa de verdad
maravillosísima. De hecho, estén pendientes porque ustedes saben que habitualmente todos los julios y eneros hacemos una campaña del kit de desintoxicante de Essentia que sale casi que con el 50% de descuento y creo que ya sale para la siguiente semana después de la quincena para que estén súper pendientes de las redes sociales y los estados y aprovechen que solamente son 2 promociones el año y son muy, muy buenas. Jorge, tiene la manito levantada. Cuéntame, Jorge. Ahí me están escuchando, sí. Sí. No, doctora, lo que pasa es que tengo una pregunta y como una observación de lo que inicialmente se estaba diciendo Cuéntame. de la alimentación con el recién nacido y eso. Eso es muy cierto porque resulta que comentaba la doctora que la forma del parto tenía mucho que ver con la salud intestinal, por decirlo así. Y Perdón, sí tiene mucho te que ver. interrumpo, Jorge. Jorge es médico, ginecólogo, ginecobstetra, ginecólogo. Ginecobstetra. Ginecobstetra, o sea que él mejor que nadie puede hablar con mucha propiedad de lo que está diciendo. Es importante que las compañeras sepan. Las compañeras y los compañeros. Sí, Ahora sí, Jorge. sí, justamente por eso lo decía, porque sí, hoy en día con esta moda de decidir la forma del parto, yo a veces paro un momentico a la señora y le digo, usted supiera la decisión que usted está tomando en lo que va a afectar a su bebé, yo creo que lo pensaría 2 veces, porque es que ahorita piden la cesárea porque sí. Y resulta que ya hay estudios comprobados donde la forma del parto tiene mucho que ver con la salud intestinal a largo plazo de esos bebés. A largo plazo estamos hablando de a los 15, 20 años e inclusive en la edad adulta. Sí. Y justamente es porque el hecho de que el bebé pase por el canal vaginal y tenga contacto con esta flora bacteriana de la vagina hace que la flora intestinal del bebé sea una flora buena, a diferencia del bebé que nace por parto abdominal o por cesárea. Entonces, de verdad que sí tiene mucho que ver la forma del parto y trae muchos beneficios a ese bebé. Y lo otro es que justamente el hecho de que no hayan bacterias en el intestino del bebé cuando nacen, o eso es lo que justifica que el bebé recién nacido se le coloque vitamina K. Siempre que nace un bebé se le pone esto, porque la vitamina K la producen las bacterias del intestino. Como el bebé nace y no tiene bacterias en su intestino, no tiene vitamina K y corre el riesgo de tener problemas de coagulación. Ese es el motivo por el cual apenas nace se le coloca vitamina K. Pero el bebé a los días, a las horas, ya empieza a adquirir esta flora intestinal que va a hacer la producción de la vitamina K. Muchísimas gracias. Y eso se da con la primera lactancia, o sea, con ese calostro que es tan importante que le aporte la mamá al Sí. bebé a través de esa primera alimentación. Entonces, para que lo tengamos muy presente, muchas gracias, Jorge, por la intervención. Y me quedé con la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Y la pregunta es, hablaba de flora, de consumir los probióticos, perdón, flora no fibra. La pregunta iba a eso, ¿qué recomienda me he dicho, qué fibra recomienda? ¿Qué alimentos o qué tipo de fibra específicamente después de haber hecho una limpieza intestinal? Bueno, mira, hay muchas fibras en el mercado, Jorge. Yo recomiendo las fibras que estén, o sea, que sean fitoterapéuticas, que tengan psyllium, ojalá la fibra que consigan siempre tenga psyllium y que tenga protectores hepáticos y protectores gástricos. Como te digo, hay muchas fibras en el mercado. Nosotros aquí manejamos dos. Una es la que tienes curiosamente en la pantalla, que es el Biosun, que antes se llamaba Filium, pero ahorita le cambiaron el nombre y se llama Biosun. Y hay otra que les voy a compartir también, la ficha técnica se las comparto a los grupos para que la conozcan. Ambas fibras las recomiendo, pero si ustedes están por allá en diferentes países, porque nos ven de diferentes países,
por favor, cuando vayan a ver una fibra, que tengan adaptógenos, que tengan por lo menos psyllium, que el psyllium es de las fibras más importantes, o que tengan algún mucílago, que los mucílagos, como vimos dentro de los probióticos, es de lo mejor que hay en probióticos. Y, por ejemplo, esta tiene moringa, aparte de que tiene moringa, también tiene alcachofa, o sea que no solamente tiene probióticos, sino que tiene prebióticos. Entonces, si logran conseguir algo que tenga prebióticos y probióticos, maravilloso, pero sino que por lo menos tenga una fibra, nunca va a tener probióticos, va a tener no, nunca no, tiene bajos probióticos y tiene mucho alto contenido de prebióticos. Pero si consiguen una que tengan tanto prebióticos como probióticos, pues lo ideal. Por eso les recomiendo esta que tenemos, porque tiene prebióticos y tiene probióticos. Los probióticos en mínima cantidad, pero tiene mucho de prebiótico, que va a ayudar a tener en equilibrio la flora intestinal. Y los probióticos, que ya lo habíamos hablado con el caso de tu familiar, que te había recomendado los de Nutrabiotis, que de verdad son muy buenos. Y esta la distribuyen ustedes, este Sí, bio, ¿no? nosotros tenemos esta. Sí, esta tiene Ok. aloe vera, ahí se ven algunos, pero mira, tiene psyllium, tiene linaza, tiene alcachofa, tiene betaglutanos de ganoderma, tiene aloe vera, tiene moringa, ya dije el psyllium, no sé cuál se mezcla, la alcachofa ya la dije también, tiene muy buenos componentes, muy buenos componentes. ¿Y el psyllium es un producto vegetal? El psyllium es como una semilla, sí, es un producto vegetal. Y es de lo que más fibra tiene en la naturaleza. Ok. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Ya le respondí a Doris por aquí. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, chicos y chicas, si no hay nadie más que tengan preguntas, entonces les agradezco enormemente por la participación, por la asistencia a todos a esta charla. Los espero, si Dios lo permite, el próximo miércoles con el otro tema que está propuesto, que es la importancia de la desintoxicación visceral y sistémica. Ya hoy aprendimos un poquito de lo que es la visceral, ya vamos a aprender un poquito de lo que es la sistémica y cuáles son los beneficios de hacerlas al tiempo. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Recuerden, por favor, cuando les compartamos los links, compartirlos a sus familiares, conocidos, amigos, profesionales, para que esta información pueda llegar a muchas personas. Chao, chao, Dios les bendiga. Feliz noche. Una pregunta. ¿Nos va a mandar estas diapositivas y la grabación? Sí, señora, a los grupos, como lo dije inicialmente. Bueno, muchísimas gracias. Con gusto. Un abrazo, doctora. Dios la bendiga. Feliz noche. Amén. Gracias, hasta mañana. Chao, chao.